¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Económica, edición AM. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos en vivo, 8 de la mañana con 1 minuto, comenzando este día miércoles. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, miércoles 29 de octubre, en esta semana corta, cerrando ya la semana casi, penúltimo día hábil para esta semana de fin de semana largo. Estamos en esta transmisión multiplataforma a través de las distintas señales de CNN Chile, en nuestra transmisión televisiva, en la aplicación de CNN Chile, también en nuestro sitio web, a través de YouTube, en la transmisión online y en nuestro canal de Twitch. Ahí donde ustedes necesiten está la información disponible en línea para que queden completamente informados antes de comenzar esta jornada. Vamos de inmediato a los indicadores del día y los números con los que estamos partiendo en los mercados locales e internacionales. Partamos por la revisión de los datos chilenos. Ayer el IPSA volvió a ratificar la tendencia al alza. La bolsa de comercio sigue subiendo, llega a 0,27% de ganancia el indicador selectivo de acciones y se mantiene entonces por sobre los 9.200 puntos, 9.232 para ser preciso, y sigue marcando niveles récords en este año que ha sido muy fructífero para la inversión chilena, con un repunte en la acción de Cuprum en particular de más de 8% que incidió en este saldo positivo. Por otra parte, Socobesa, CAP también entre las acciones más rentables el día de ayer. Soquicom, Entel, Manquehue, entre otras, subiendo más de 2% en la sesión de este martes. Por otra parte, Maciza cayó, Parque Arauco también, Mall Plaza, entre las acciones que perdieron terreno en esta jornada. Por otro lado, en el precio del dólar tenemos 943 pesos, un leve repunte para el tipo de cambio ayer, y la UF se cotiza en 39.587 pesos. Veremos qué es lo que ocurre hoy día, cómo reacciona el mercado ante la decisión del Banco Central ayer de mantener la tasa de interés de referencia. Ese será el tema central de la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica. Nos vamos ahora a datos internacionales. En Wall Street, en Estados Unidos, el cierre ayer estuvo también en terreno positivo, 0,23%, igual que los otros indicadores que se transan en la bolsa de Nueva York, y de esa forma entonces se mantiene esta tendencia alcista también que hemos visto durante buena parte de este año, y consolida sus posiciones en niveles récords. La bolsa norteamericana en una línea similar, las bolsas asiáticas durante esta mañana subieron más de 1% en China, más de 2% en Japón, está subiendo la bolsa en Londres, parece haber un ánimo más bien positivo, y todo esto en la antesala de un encuentro súper importante esta semana, la reunión que tendrán Xi Jinping y Donald Trump mañana en el contexto de la PEC. Va a ser un tema bien relevante para ver si es que las tensiones comerciales disminuyen o si hay señales más bien de acercamientos entre las dos potencias. El precio del cobre hasta ahora, $5.19 subiendo, y el precio del petróleo también sube, llega a $60 por barril en el mercado internacional. Datos con los que comenzamos esta sesión. 8,4 de los indicadores, pasamos a los temas más importantes de la mañana. Revisamos los titulares de la prensa escrita nacional. Es bueno echar un vistazo a los temas que están en las portadas porque dan cuenta de la agenda noticiosa, y el tema presupuestario vuelve a cobrar fuerza el día de hoy. Aparece como tema central en los tres medios que vamos a revisar a continuación. Partamos por El Mercurio, el diario que trae en su cuerpo B, Economía y Negocios, el foco que se ha puesto sobre la discusión del presupuesto y los cuestionamientos que ha habido desde algunos sectores oficialistas porque el gobierno no va a revelar los montos del futuro reajuste del sector público. ¿Por qué este tema es relevante? Porque dentro de la discusión presupuestaria no está contemplado, al menos no explícitamente, cuál será el monto de reajuste de todos los funcionarios del sector público. Esa discusión, ese reajuste se va a negociar en diciembre, cuando ya el presupuesto 2026 esté aprobado. ¿Y qué tiene que ver eso con el presupuesto? Bueno, fundamentalmente desde la oposición critican que el gobierno, al no revelar esa cifra, le va a dejar una carga fiscal extraordinaria al próximo gobierno. Y el ministro de Hacienda, si bien ha aclarado que los recursos para ese incremento están provisionados, se niega a detallar cuál es el piso de ese monto. ¿Son 900 millones de dólares? ¿Son 1.000 millones de dólares? ¿Son 1.500 millones de dólares? Las diferencias son enormes y tienen un efecto también desde el punto de vista del balance fiscal. Por eso es que desde el Frente Amplio y del Partido Comunista han planteado sus críticas a propósito de esta decisión del gobierno de no revelar ese monto, y le pone algo de ruido al debate desde el sector
de gobierno. La comisión mixta ayer, en señal de protesta por esta decisión que ha adoptado el ministro Grau, rechazó los gastos en personal de presidencia. Son señales simbólicas, no significa que ese presupuesto no se apruebe al final del trámite, pero son simbolismos bien relevantes. ¿Qué es lo que dijo el ministro Grau? Que no va a adelantar ningún parámetro de la negociación con los funcionarios del sector público. Mientras Daniel Núñez ha dicho que le ha pedido al ministro de Hacienda que rectifique este punto, que el gobierno lo que está comprometiendo es que los recursos para indexar los salarios de todos los trabajadores están contemplados, dice el senador del Partido Comunista Daniel Núñez en esa línea. El asunto es bien relevante, puede tener consecuencias y ya hemos visto cómo la carrera presidencial incluso se ha visto permeada también por la discusión de presupuesto. Es uno de los temas que trae el Mercurio en su edición de hoy. Nos vamos a otra de las portadas, veamos qué es lo que trae el Diario Financiero en esta jornada como uno de los temas destacados. Otra arista de la discusión presupuestaria, y esto va a dar mucho que hablar, tiene que ver con el proyecto del FES. Resulta que la Contraloría le dio un duro golpe, dice el Diario Financiero, al proyecto que busca cambiar el financiamiento de la educación superior, que cambia el financiamiento precisamente del sistema. ¿Cuál fue el cuestionamiento de Contraloría? Básicamente, acá hay apuntan más bien a las estimaciones que está haciendo el gobierno respecto a la incidencia que tiene este proyecto en el presupuesto del próximo año. Y ese cuestionamiento es bien relevante porque el gobierno ha apostado a que el FES sea una forma de aliviar las arcas fiscales. En la práctica, este proyecto, al terminar con el CAE y abrir un nuevo sistema de financiamiento, podría generar cierto alivio en lo que año a año va gastando el Estado en materia de financiamiento de la educación superior. Bueno, la Contraloría tiene algunos reparos respecto a esto y eso es lo que trae entonces en su portada el Diario Financiero como uno de los temas centrales dentro de la discusión del Congreso. El asunto tiene que verse pronto porque es una de las piedras angulares también del sistema que está diseñando el gobierno para el próximo año. ¿Qué es lo que plantea el proyecto de ley de gobierno? Que mayores recursos que implica este nuevo sistema son considerados como activos financieros. Es un ajuste contable, por lo que no tiene implicancia fiscal. Bueno, esa premisa la Contraloría la ha refutado y este dictamen trascendió ayer martes, generando alerta entonces en lo que significa la partida presupuestaria de educación superior en particular para el próximo año. Es el tema que trae en su portada el DF. Otros asuntos un poco más abajo, Hacienda genera cambios también y prepara ya cambios en su proyecto de reforma tributaria. Ingresa nueva iniciativa para postergar el reavalúo de propiedades al año 2027, lo destaca el Diario Financiero en su portada. Y un poco más abajo, noticias de la minería. La sudafricana Gold Fields inaugura la mayor mina de oro en Chile. Ve perfectamente plausible que el metal llegue a $5.000 la onza el año 2026. Y por último, en noticias vinculadas al mundo del emprendimiento, Corfo aprueba 2 Startup Labs en las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Lo que buscan estos centros es acelerar empresas científicas y tecnológicas a nivel regional. $10 millones de presupuesto tendrán estos 2 centros, es lo que trae el DF en su edición de hoy. Y por último, 8,9, nos vamos a la portada rápidamente del diario La Tercera, Pulso, y su edición de hoy, que destaca precisamente estos cuestionamientos de Contraloría sobre el registro contable del FES. Ya les comentábamos, es un asunto bien relevante por el efecto que puede tener en el registro dentro del presupuesto. De hecho, el mayor costo sería de $5.000 millones al año 2030, calcula un ex director de presupuesto y lo destaca Diario Pulso también en su portada. Pero un poco más abajo revisamos otro de los temas del día de hoy. El Banco Central mantiene por segunda vez la tasa de interés y sigue aludiendo a la presencia de riesgos en la inflación, es lo que destaca entonces el Diario Pulso. Y más abajo también destacamos que viene un cambio de era en Larraín Vial. Fernando Larraín deja el día a día, asciende Andrés Trivelli, cambios en la agencia administradora de fondos bien importantes en un momento convulso también, producto del caso Facto puntualmente para esa empresa. Los titulares que revisamos a esta hora de la mañana son las 8:10. Bien, nos vamos a la discusión presupuestaria entonces para escuchar a los protagonistas de este debate. Está en pleno trámite el trabajo de la comisión mixta encargada de revisar el presupuesto. Luego viene el trabajo de las subcomisiones. Los plazos se empiezan a correr ya porque
la próxima semana, hasta el lunes probablemente, irán sesionando las subcomisiones, o la comisión mixta más bien, y luego viene un periodo de cierto receso en el trámite legislativo a propósito de la campaña electoral de la semana distrital que tienen los parlamentarios. De todas maneras, el ministro Grau agradecía ayer el trabajo de la subcomisión para ir avanzando en los temas que están pendientes. Y a propósito de los cuestionamientos de Contraloría, el ministro ayer hizo una defensa del proceso del proyecto, más bien de nuevo financiamiento de la educación superior, y lo hizo de manera bien contundente, defendiendo los cálculos y las estimaciones que ha hecho el gobierno en esta materia. El proyecto que cambia el CAE por un nuevo sistema de financiamiento se ha visto cuestionado por estos puntos que ha planteado la Contraloría. Y es esta una de las reformas más emblemáticas también del Ejecutivo. Recordemos que está en segundo trámite en el Senado. El gobierno quiere dejar cerrado este tema antes de que se acabe el gobierno. Tiene 4 meses para eso. Y en el trabajo legislativo, bueno, esta supone también un problema bien relevante. El cuestionamiento que ha hecho Contraloría, fundamentalmente porque se señala que está mal contabilizado de alguna manera el proyecto, los efectos que este tiene. Y de esa manera entonces se generan distorsiones en la proyección de la carga fiscal para el gobierno a partir de la entrada en vigencia de este nuevo sistema, si es que efectivamente se aprueba el proyecto. El ministro Grau ayer hizo alusión precisamente a estos cuestionamientos que llegaron desde Contraloría. Escuchemos cuál fue su reacción ahí, en el Congreso. El sistema de financiamiento universitario es un sistema de financiamiento que primero genera una carga excesiva en quienes pasan por la educación superior. Y segundo, genera además una carga excesiva en el Estado, porque el Estado está pagando mucho más de lo que debiera pagar. El proyecto de nuevo financiamiento de la educación superior nos permite abordar los dos problemas al mismo tiempo. Va a alivianar el pago de las y los estudiantes una vez que terminen la universidad y también va a implicar una ganancia en términos fiscales. La interpretación específica de la Contraloría, algo que por supuesto nosotros tenemos que revisar, hemos tenido una interpretación distinta y haremos nuestra reposición frente a este dictamen de la Contraloría, pero creemos que es una conversación que recién está empezando. Bueno, el tema es que esto tiene efectos políticos, porque dentro de la discusión del proyecto del FES, probablemente este antecedente que pone sobre la mesa la Contraloría va a generar ruido, obstáculos y hará más difícil seguramente también el flujo del proyecto, al menos con las características que tiene hasta el día de hoy. En la práctica lo que le está diciendo Contraloría es que el proyecto y la forma en la que se contabilizan los recursos del FES sí podrían generar un aumento en los niveles de gasto, afecta el balance fiscal. Y estiman desde la Universidad de los Andes, Matías Acevedo, exdirector de presupuesto, estima que esto podría significar un aumento en el nivel de gasto público de $5.000 millones para el año 2030. Y en un momento donde se está discutiendo cómo acercarse al balance estructural, cómo contener el gasto público, evidentemente que es una arista bien relevante. Otro tema que abordó el ministro Grau ayer tiene que ver con el proyecto y las modificaciones al sistema de contribuciones. En particular, el tema que se ha abordado es cómo generar más alivio a los adultos mayores que pagan este concepto actualmente. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro Grau sobre este punto. Hemos tenido diversos casos en que algunos adultos mayores nos presentan que tienen ingresos muy bajos para las contribuciones que tienen que pagar. Es decir, personas, adultos mayores que tienen ingresos bajos, pero que viven y son dueños de una propiedad que tiene un alto valor. Y en esos casos, a pesar de que ya existen un conjunto de condonaciones del pago de contribuciones, nosotros creemos como Ejecutivo que podemos bajar lo que pagan de contribuciones, insisto, adultos mayores que no tienen ingresos tan altos y sin embargo tienen una casa de alto valor. Y en particular lo que hace el proyecto es que en esos casos fija un tope de 5% de sus ingresos para el pago de contribuciones y esto beneficiaría, en caso de ser aprobado, a 76.000 personas. Ese era el detalle entonces que entregaba el ministro Grau. De todas maneras, desde la oposición han sido bien críticos sobre la forma en la que se están abordando algunos de los temas dentro de esta discusión de presupuesto. Jimena Rincón, quien preside la comisión mixta, ha planteado dudas en particular respecto a la forma en la que se están estimando los ingresos del fisco para el próximo año. Escuchemos qué dijo la presidenta de Demócratas. Uno de los reflejos más evidentes que esta ley de presupuesto tiene en esta materia es que por primera vez el Ejecutivo
no presenta el cuadro comparado de los ingresos que hubo en el año 2025 versus los ingresos que proyecta para el 2026. Y eso es muy preocupante porque ha sido probablemente la falla más permanente y recurrente que ha tenido este gobierno en toda su administración y que al final lleva a que se acreciente el déficit presupuestario o la deuda fiscal con la que el país tiene que enfrentar las urgencias sociales. Nos vamos a otro tema, 8:16, para hablar del conflicto en torno a los cobros en exceso en las cuentas de luz a nivel nacional. Finalmente se zanjó el acuerdo para que esta devolución de esos montos cobrados en exceso se realice a partir de enero del próximo año. Pero no todos están conformes con la propuesta que ha surgido tras este proceso de conversaciones entre las empresas generadoras y el gobierno. Fundamentalmente porque se va a realizar un pago que está establecido en cuotas. Serán 6 cuotas desde enero del próximo año para un total promedio a nivel nacional de cerca de 12.000 pesos de devolución. La ministra Camila Vallejo confirmaba esta mañana que en conversación con Tele 13 Radio que efectivamente ese proceso será llevado de esa manera, con este pago en cuotas para cada uno de los clientes. Y que contempla además la devolución no solo de lo cobrado en exceso por las generadoras, sino también del cobro en exceso por concepto de transmisión, que fue un antecedente que reveló la empresa Transelec, que se autodenunció ante la Comisión Nacional de Energía por este concepto. El asunto es que hay parlamentarios que han planteado que esta devolución debería ser de una sola vez y ni siquiera esperar a enero, sino que se haga rápido ahora en las próximas semanas, eventualmente en la cuenta de luz de diciembre. El ministro Álvaro García, viceministro de Economía y Energía, detallaba cuáles son los alcances de esa posibilidad. ¿Qué tan realista es un pago en una sola cuota? Lo aborda el ministro García. Lo que el gobierno ha solicitado ya hace 2 semanas es que las empresas generadoras devuelvan 113 millones de dólares y la empresa transmisora Transelec 130 y tantos millones de dólares. Ahí están los 250 o aproximadamente de que hemos hablado. Las empresas generadoras me hicieron ver el día de ayer que iban a devolver los 113 millones que le habíamos solicitado. Después dijeron que eso no era un acuerdo, la palabra es irrelevante. Nosotros le pedimos que hicieran algo y ellos dijeron que sí lo van a hacer. En consecuencia, habiendo no acuerdo, independiente de esta diferencia semántica, lo que sí va a haber es un mecanismo de devolución y compensación. Exactamente, eso es lo que va a haber y al final del día es lo único que importa. Con esa declaración del viceministro nos vamos a la pausa, son las 8:19. Al regreso abordamos la reunión de política monetaria de ayer del Banco Central en la entrevista de esta mañana en Agenda Económica. Estamos de vuelta, son las 8 de la mañana con 21 minutos, seguimos en la Agenda Económica y a esta hora conversamos en la entrevista de esta mañana con Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones, a propósito de la reunión de política monetaria de esta semana. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por el contacto. Marco, bueno, finalmente el Banco Central ayer decide mantener en un 4,75% la tasa de interés, no hay cambios, no hay sorpresas en ese sentido. ¿Cómo interpretan esa señal primero que da el Banco Central? Sí, bueno, el Banco Central, como tú señalas, mantuvo su tasa de interés en 4,75, lo que era esperado por el consenso y en particular por nosotros también en Vice, digamos, y que no hubo grandes sorpresas por ese lado. El análisis que hace el Banco Central de los mercados internacionales con cierta volatilidad en la última semana, sobre todo por renovadas incertidumbres en el frente comercial. Y además también lo más importante en términos del mercado internacional o de las economías internacionales, que la FED igual el día de hoy debería bajar la tasa. Así que eso permite eventualmente que el Banco Central también haga lo suyo en las próximas reuniones quizás. Y en el plano local, la economía ha evolucionado de acuerdo al escenario base. Es una economía que debería estar creciendo entre un 2,3, 2,5 de aquí o el año completo, digamos. Ajá. Y la inflación de septiembre, en este caso, fue 0,4 en el componente volátil
en el total y en el sin volátiles, en el subyacente. Así que es una inflación que de todas formas está dentro Marco. de lo que esperaba el Banco Central. Sí, y bueno, a propósito de la inflación, el banco también en su comunicado de ayer dice que todavía presenta riesgo para la trayectoria de la inflación futura, haciendo el análisis macroeconómico a nivel nacional. O sea, todavía el Banco Central ve algunos puntos débiles quizás en la estrategia, está viendo un escenario todavía difícil, ha sido más persistente la inflación. ¿Cómo interpretamos esa frase que da el banco? Sí, bueno, esa frase también en realidad nos llamó la atención porque es algo que evoluciona de acuerdo al escenario base, pero de todas formas el Banco Central igual le pone esta señal de cautela. Digamos, se está dando lo que esperaba el Banco Central en términos de inflación subyacente, que es el componente que es más persistente en el tiempo y por eso en general se destaca. Si esa inflación sigue registrando niveles de 0,4 como fue en septiembre, la verdad que es difícil que converja al 3% en el largo plazo la inflación total. Pero lo que esperamos hacia adelante y lo que también espera en general el Banco Central es que en los próximos meses esa inflación vaya cediendo y en la medida que esa inflación vaya cediendo, debería dar espacio a que haya nuevos recortes de tasa o normalización en la tasa política monetaria, porque recordemos que todavía estamos en niveles contractivos. Claro. Y eso eventualmente podría pasar en diciembre. Ahora el Banco Central entiende, o el Consejo entiende, que estamos en un contexto de incertidumbre, de volatilidad eventualmente, que pueda hacer que no se dé el escenario base y por eso pone esa señal de cautela, estimado. Marco, mencionas el ajuste que puede venir en diciembre. ¿Ustedes esperan que efectivamente se pueda dar ese recorte? ¿Cuán probable o no lo ven? En la medida que los próximos registros de inflación vayan cediendo, digamos, sobre todo el componente subyacente, sea menor al 0,4, por ejemplo, que vimos en septiembre que fue particularmente alto, sea más cercano a 0,3 o 0,2 hacia adelante, debería dar espacio para que baje. Ahora, los próximos meses tenemos entre octubre y noviembre una inflación que debería estar entre 0,3 y 0,4, algo más de incertidumbre está planteando el tema de los descuentos estacionales, del Cyber Monday y estos descuentos especiales que generan más ruido, pero limpiando esos efectos, deberíamos tener registro en torno a acumulados entre octubre y noviembre, un 0,7 más o menos. Y en diciembre ya deberíamos ver una inflación más cercana a cero, incluso eventualmente negativa. Entonces ahí ya nos da espacio para que el Banco Central actúe y además, como mencionaba anteriormente, la medida que la Fed también pueda ir bajando su tasa, y por ejemplo tengamos una mayor apreciación del peso chileno, eventualmente se va cediendo, va disminuyendo el tipo de cambio hacia fines de año, claro, también genera espacio para que el Banco Central haga lo suyo. Ajá. O sea, ¿es una buena noticia desde ese punto de vista que haya un recorte de tasa en Estados Unidos? En el sentido de que permite más espacio al Banco Central para aquí también bajar la tasa. Ahora esta baja ya igual está internalizada. Se espera, digamos, que baje ahora la Fed y hay una probabilidad igual relativamente alta que eventualmente baje en diciembre, pero la de hoy día, digamos que está bien incorporada a los precios, no debería haber grandes sorpresas adicionales. Sería más malo, digamos, en el caso contrario, en que no bajara la tasa hoy día la Fed. De acuerdo. Marco, en el análisis que hace el Banco Central, ¿se ve algún cambio de proyecciones o de la mirada hacia mediano largo plazo para el próximo año, de la mano de expectativas políticas, por ejemplo? ¿Hay señales en ese sentido? La verdad que en el comentario de ayer, digamos, de la reunión, el Banco Central no hace muchos señales de cambios de expectativas, de crecimiento o de mayor inversión. Más que nada eso podría eventualmente revisarse en diciembre, donde el Banco Central, además de hacer este comunicado de política monetaria, le toca hacer el informe de política monetaria y ahí revisa las proyecciones de crecimiento, que eventualmente si nos tornamos a un ciclo político más favorable para el mercado, con más foco en crecimiento, que haya un mayor crecimiento, por ejemplo, y que eso también haga que el tipo de cambio, que en general puede reaccionar más rápido, caiga, o sea, el peso se aprecie y eso genere menos inflación, ahí va a ser un elemento adicional para que el Banco Central baje su tasa, pero por ahora, digamos, hay incertidumbre respecto a eso. Ajá. Desde el punto de vista, Marco, del crecimiento y la capacidad de que Chile tenga de poder recuperar actividad económica,
¿Tú crees que debería tener quizás una postura, cómo lo ven ustedes desde Vice, una postura más agresiva entonces desde el punto de vista de la tasa de interés? Bueno, esa es una decisión al final que termina siendo de acuerdo al mandato que tiene el Banco Central, digamos. Acá el Banco Central de Chile, su mandato es la estabilidad de precios, la estabilidad del mercado financiero, y en la medida que la inflación vaya cediendo y las expectativas de inflación estén controladas, lo que pase con el crecimiento va a ser consecuencia de las acciones que toma el Banco Central respecto al otro. Quizás el tema más de crecimiento, de incentivar la inversión, viene más de la mano de la política públicas que puede hacer el gobierno, digamos, más que el quehacer del Banco Central. No está la presión en el banco, digamos, en ese sentido. Claro, en ese sentido, el mandato actual del Banco Central de Chile es la estabilidad de precios y controlar la inflación, que al hacer eso obviamente se promueve un crecimiento mayor. Sí. Si estamos en una espiral inflacionaria, la gente no va a querer consumir, no va a querer tomar decisiones de inversión, y además al haber una inflación más baja y una tasa de interés más baja, como consecuencia de una inflación controlada, hay también mayor incentivo a ir consumiendo o invirtiendo más, digamos. De acuerdo. Marco Correa ha estado con nosotros esta mañana, economista jefe de Vice Inversiones. Marco, gracias por el contacto, muy amable. Buenos días. Gracias, buenos días. Nos vamos, 8:29, cerramos Agenda Económica M. Gracias por estar con nosotros. Quédense en la transmisión multiplataforma de CNN Chile porque pronto, en minutos, comenzamos CNN Chile Radio. Que tengan una buena jornada.